tardes a todos. Una vez más, quien le habla, su amigo de siempre, @12 del Patíbulo. Mi nombre es Juan Núñez Marín. Hoy tenemos acompañándonos en este Periscope al presidente de la CTV, Carlos Ortega. Vamos a tratar hoy 3 puntos importantes que consideramos discutir y explicarle a todos los venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país. En primer lugar, vamos a hablar sobre el nombramiento y desempeño de los embajadores nombrados por el presidente Juan Guaidó y el por qué nos hacemos la pregunta a los venezolanos: no han nombrado un canciller de la República, habiendo al menos algunos personajes que reúnen las condiciones para hacerlo. En segundo punto, vamos a hablar sobre qué nos dejó, qué beneficio nos dejó a los venezolanos, o qué ventaja y qué desventaja nos dejaron a los venezolanos los hechos ocurridos el 30 de abril y los días siguientes. Y por último, como siempre, el tema que nosotros queremos ahondar es sobre el desenvolvimiento y o desempeño del presidente interino de la República, el ingeniero Juan Guaidó. Con ustedes los voy a dejar al presidente de la CTV, Carlos Ortega. Carlos, adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan, por esta oportunidad. Y creo que los puntos que han mencionado, que podemos tratar y desarrollar en este conversatorio, son sumamente importantes. Pero creo que se nos pasa uno por debajo de la mesa, que es el caso del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados y la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, que podemos tocarlo también brevemente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, cumpliendo con la agenda preestablecida y anunciada a todos los invitados, una pregunta, Carlos. ¿Cuán efectivos han sido las acciones tomadas por el grupo de embajadores nombrado por el presidente interino de la República, Juan Guaidó? Sí, yo quiero en ese sentido llamar la atención y sobre todo al equipo del presidente encargado, Guaidó, o a quienes están nombrando a estos diplomáticos en diversas regiones del mundo, ¿ok? Y que yo creo que aquí hay que hacer un llamado de atención. Un llamado de atención que consiste en que, dadas las características, las condiciones en que vive Venezuela, que vive nuestro país, es necesario nombrar en las diversas embajadas en cualquier país del mundo a personeros, a gente que tenga suficientes credenciales y suficientes méritos para ser nombrados en X o determinado país como embajador. Estoy observando, y creo que el país lo está observando y la comunidad internacional está observando, que en relación al nombramiento de los diplomáticos se está improvisando de una manera tal que los venezolanos y la comunidad internacional siente que estos nombramientos se están realizando desde el punto de vista político partidista. Y ese no es la situación, ese no es el caso. O esa no es la política de aplicar, llámese como se llame, Juan Guaidó o el partido político que sea. Porque si nosotros queremos salir de esta tragedia, debemos de actuar desde el punto de vista, apartando un poco la política partidista, o desde el punto de vista personal, de apetencia personal. Eso no es. Y con eso quiero llegar a lo siguiente. Resulta inconcebible para los efectos de los venezolanos,
para los efectos de la comunidad internacional, para los efectos de la propia ONU, ¿cómo es posible? No tiene justificación alguna que uno de los hombres realmente más reconocidos desde el punto de vista diplomático a nivel internacional, el doctor Diego Arria, no ha sido tomado en cuenta absolutamente para estos efectos. Carlos, es increíble lo que estás mencionando. Acabaste de mencionar a uno de los hombres más preparados, inclusive en estos momentos tan álgidos de la política internacional que necesitamos los venezolanos, un hombre con experiencia como el doctor Diego Arria. Y a cada venezolano le consta que el doctor Diego Arria nos representó en la ONU y además fue la persona que llevó a cabo un desenvolvimiento cuando hubo un problema muy parecido al venezolano en los Balcanes, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Pero precisamente a eso me refiero. Uno no puede ser mezquino en esto. Tú no puedes manejar. Esto no se puede manejar, insisto, desde el punto de vista político, partidista o con apetencias personales. Aquí lo que está en juego es nada más y nada menos que la República de Venezuela. Si nosotros vamos a seguir aplicando la misma política como la está aplicando estos señores, los delincuentes que se mantienen en el poder, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte porque se está excluyendo a gente o a individualidades con una capacidad desde el punto de vista, en el caso de lo diplomático, con un reconocimiento mundial, a nivel internacional, y lo estamos excluyendo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué puedo decir yo en estos momentos en relación a los nombramientos que ha realizado el presidente encargado? Y esta es una crítica constructiva. ¿Qué puedo señalar yo en estos momentos? Que estamos improvisando en relación al nombramiento de los diplomáticos, ¿verdad? Porque allí tenemos gente que realmente no conocen absolutamente nada. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Un venezolano en X o determinada embajada. E insisto, y yo quisiera que le den una explicación a los venezolanos, a los 56 o 55 países que nos apoyan y a los propios amigos que tenemos en la ONU, ¿qué razones privan para que el doctor Diego Arria sea excluido de este movimiento y sobre todo nombrarlo, por ejemplo, embajador de Venezuela en la ONU? Mira, no hay que ser mezquino, ni podemos ignorar o descalificar a estos valores o a estos potencial que nosotros tenemos, y esto es precisamente lo que necesitamos. Gente con buenos valores, con un gran potencial y que está identificado realmente con la democracia y la libertad en nuestro país. O sea que en resumen podemos decir que hasta este momento, el nombramiento de estos embajadores que se encuentran en algunos países ha sido estrictamente por la línea partidista de la Mesa de la Unidad Democrática, sin tomar en cuenta la carrera diplomática de cada uno de ellos o, en su efecto, su experiencia como diplomático. Exactamente, a eso me refiero, exactamente. Y yo sé que a quien les corresponde, a lo que les ha correspondido hacer estos nombramientos, y al propio Guaidó, saben perfectamente bien que le estamos diciendo la verdad. Saben perfectamente bien que están actuando mal, que no están actuando realmente en función de lo que aspiran o esperamos la mayoría de los venezolanos, sino que has enrumbado la nave por un solo canal desde el punto de vista político partidista. Y ok, sí, cómo no. Y pues yo no estoy criticando que no lo pueda colocar. Sí, si hay uno que realmente tenga los méritos y credenciales para hacerlo, hazlo.
Entendido. Pero yo, de los que han nombrado hasta estos momentos, mira, me sobran los 5 dedos de la mano para decir, este realmente es un hombre que tiene, o mujer, que tiene el potencial y tiene experiencia como diplomático. Mira, lo que vive Venezuela no es para estar improvisando. Y hablando de improvisación, para cerrar este punto de la agenda, yo dejo esa inquietud y esa preocupación allí. O sea, Diego Arria, el diplomático venezolano mejor rankeado a nivel internacional, a nivel mundial, ha sido execrado. Wow, es increíble esto. Su carrera como diplomático, ya está cancelada. Bueno, si yo dijese algunas cosas acá, y lo voy a decir brevemente, lo que se ha hecho con Diego Arria, eso es una falta de respeto con este honorable venezolano. Yo creo que más que una falta de respeto, Carlos, yo me voy a unir también a la observación que tú haces, que es una crítica constructiva, verdaderamente que sí lo es. Yo voy a decir lo siguiente. Venezuela está en una de las crisis más grandes de toda su historia. Yo pudiera decir que la crisis más grande de toda su historia. Y no puede ser posible, Carlos, que nosotros los venezolanos no hayamos aprendido a exigir verdaderamente a que en los cargos públicos se coloquen a las personas que verdaderamente pueden desempeñar dicho cargo con todo profesionalismo. Y de eso carecemos hoy nosotros en la política exterior, con todo el respeto que se merecen aquellos que han sido nombrados. Pero ellos saben que no tienen la capacidad de experiencia diplomática, y menos aún en este momento en que se encuentra el país tan grave. Este es un país que está secuestrado por una banda de mercenarios, una banda de asesinos, una banda de terroristas, una banda de narcotraficantes. Nosotros necesitamos de hombres de experiencia a nivel internacional para llevar esa cancillería o esa representación de los venezolanos en el exterior, y en eso yo estoy de acuerdo contigo que tiene que ser el doctor Diego Arria. Bueno, finalizado ese punto, le quiero decir, presidente Guaidó, Carlos Ortega le manda un mensaje a usted en referencia a lo que debería ser el equipo de política exterior de Venezuela y quién lo debería en todo caso liderizar. Dicho esto, estamos hablando específicamente del embajador Diego Arria. Una vez culminado este punto, vamos a hablar del segundo punto, Carlos, que es una cosa que está muy caliente en el ambiente venezolano y tiene que ver exactamente con lo ocurrido el 30 de abril. Carlos, pudiéramos decir que los venezolanos el 30 de abril fuimos una vez más traicionados por los mismos de siempre, por los militares y por algunos políticos. Mira, tengo una pregunta que realmente llegar, a pesar de las diferentes hipótesis que corren en el medio, entre los distintos componentes de la sociedad venezolana. Pero yo creo que el 30 de abril, y volvemos a sacar el caso de lo diplomático, creo que hubo muchísima improvisación. Y esa improvisación pasa precisamente si una acción de esta naturaleza vas a llevarla a efecto, debes tomar en cuenta a los diversos factores de la sociedad venezolana. Por supuesto, no hacerlo eso es hacerle un poliedro, pero sí tomarlos en cuenta. Allí hubo muchos factores en la acción del 30 de abril, desde el punto de vista político, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de medios, desde el punto de vista académico.
que no sabían absolutamente nada. Y que por supuesto para una acción de esta naturaleza se necesita el concurso y la participación de ellos. De tal manera que esto sorprendió a todo el mundo, y yo voy a partir de la buena fe, y sorprendió también a Leopoldo López. Sorprendió a Leopoldo López. Sí, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo sorprendió? Explícame eso. Voy para allá. Porque voy a aprovechar a los periscoperos, voy a aprovechar con respecto... Voy a decir las cosas actuando de buena fe. ¿Ok? Sorprende a Leopoldo López, sorprende a Guaidó, sorprende a Edgar Zambrano y sorprende a otros dirigentes políticos que de pronto aparecieron por allí. Y yo creo que aquí yo les hago la pregunta, o hago una pregunta a todos ellos, y sobre todo al sector político y al propio sector militar. El único que creía hasta ayer en Padrino era Nicolás Maduro. Hasta ayer. Hoy no creen en Padrino. Maduro no cree en Padrino. Bueno, Maduro no cree en nadie en estos momentos. Y ustedes saben perfectamente bien, y los antecedentes que tenemos en relación a Padrino, es que es un hombre que no tiene palabra, que no cumple, que ha sido un traidor, que es el gran cómplice de la destrucción de la Fuerza Armada en Venezuela, que es el gran cómplice de haberle entregado la República, conjuntamente con el difunto Maduro y el PSUV, a la dictadura cubana, a los rusos, a Irán, a los sirios, a Hezbollah, a la FARC, al ELN. Ese es Padrino. Y esa negociación, mira, para negociar con ellos es imposible negociarlo. Pero Carlos... negociarlo porque son gente que están solicitada por la DEA, por la justicia internacional. Pero Carlos, entonces... Narcotraficantes, corruptos, narcotraficantes, aliados del terrorismo. Pero Carlos, una pregunta que te hago. ¿Cómo, Carlos, una pregunta? Negociar con ellos sería, en el caso de los Estados Unidos, serían los únicos que pudiesen negociar con ellos. Pero Ortega, una demócrata, con esa clase de gente, tú no puedes negociar con criminales, chico. Tú no puedes negociar con narcotraficantes. Tú no puedes negociar con terroristas. Tú no puedes negociar con traidores. Tú no puedes negociar con gente que no quiere a su patria, que no quiere a su país. Tú no puedes negociar con esta gente, con ese alto mando militar que está consciente de la situación que viven los venezolanos, que están padeciendo, están muertos de hambre, que mueren por falta de medicina, sin empleo, inflación la mayor del mundo. Y pare usted de contar, con esa gente no se puede negociar. O sea, resulta ser bien ingenuo a tratar de negociar con ellos. De tal manera, mira, que ese es un error. Vuelvo a caer al primer punto. Es necesario analizar y evaluar con quién vas a trabajar, con quién vas a desarrollar un trabajo para ver cómo logramos salir de esta tragedia que vive nuestro país. Pero no te pongas a negociar con este tipo de esta calaña. Eso no tiene sentido. Por eso es que Diosdado Cabello dice, se sentían que los militares fueron traicionados. No, traicionaron al sector político que creyó en estos delincuentes. ¿Cómo van a creer en Maduro, chico? Pero acá una pregunta que te hago. Carlos. ¿Cómo vas a creer tú en el asesino? Carlos, te quiero hacer una pregunta y te quiero interrumpir. ¿Cómo vas a creer tú en un asesino y un corrupto de la talla del presidente del TCJ, Michael Moreno?
Mira, si en Venezuela existiese un gobierno de un octavo decente, Michael Moreno no fuera ni siquiera portero en un tribunal. Y lo tenemos presidente del TCJ. Hago un paréntesis, Carlos, un momento, por favor, ya va, porque esto es interesante lo que tú estás diciendo, pero vamos a organizar un poco la idea. Yo entiendo que tú estás diciendo que fueron traicionados por unos malandros, Padrino, Michael Moreno y Hernández Lara. Entiendo de que fueron traicionados por ellos, los políticos. Pero tú crees que los políticos que salieron a abrazar, o algunos de los políticos que salieron a abrazar a esos militares, no eran parte de la componenda traicionera? No sabían ellos lo que venía ocurriendo en las próximas horas en el país. Porque fíjate los resultados de hoy. Hoy están persiguiendo, o persiguieron, mejor dicho, y está detenido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y él estuvo en la autopista abrazando al teniente coronel que liderizaba la envalentonada de la Fuerza Armada Nacional en ese momento. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, indudablemente que eso lo tenemos allí. Y yo no quiero aquí echarle leña a la candela. Lo que hemos nosotros, en mi caso particular, y miles y miles y miles, millares de venezolanos, que hemos venido denunciando todas estas cosas que vive en nuestro país, que le hemos señalado no solamente a nivel interno, sino externo, en las diversas instancias. Por supuesto, sí, que ahí hay gente, y yo quiero decir lo siguiente en este punto. No me pidan nombres, porque lo que piden nombres de que quiénes son los cómplices o los aliados de estos criminales o de estos zampones, saben perfectamente quiénes son. Por supuesto, no son todos. Ahí hay gente honorable, pero hay unos que no, que realmente no lo saben, ni Mandrake el mago lo va a saber. Me estás hablando del componente opositor. De esta situación, como la gente del propio gobierno, y así lo señalé yo en varias oportunidades, cuando me tocó enfrentarme al difunto y cuando me tocó decirle al país, alertar al país y a la comunidad internacional de lo que iba a ocurrir, de lo que iba a pasar en nuestro país y que lo estamos viviendo. Y quiero decir a los venezolanos que me quedé corto frente a lo que nosotros denunciamos a Venezuela y a la comunidad internacional de lo que íbamos a vivir. Pero en todo caso, yo quiero decir también que el 30 de abril, independientemente de la falla, de los errores o de la improvisación, tiene su parte positiva. ¿Tiene su parte positiva en qué sentido? En el seno de las Fuerzas Armadas había una pequeña llama encendida. Con este movimiento del 30 de abril, yo quiero decirle a los venezolanos que hoy lo que tenemos no una llamita encendida. Hoy tenemos en el seno de la Fuerza Armada la antorcha encendida, y que esa antorcha en un momento dado va a recorrer el país por los cuatro costados. ¿Me estás copiando? Te entendemos lo que estás diciendo. Esa antorcha va a recorrer el país por los cuatro costados. Porque si de algo sirvió esto, es para que despierten y estén reaccionando y tengamos una procesión por dentro en el seno de la Fuerza Armada, sobre todo en los militares de menor rango. Porque por supuesto, con el alto mando militar, con esa gente no se puede contar absolutamente para nada. Carlos, una pregunta. ¿Nosotros hoy contamos con unas verdaderas Fuerzas Armadas? Mira, hay lo siguiente, esta Fuerza Armada, lo que queda de las Fuerzas Armadas, eso hay que aprovecharlo al máximo.
en el buen sentido de la palabra. Y yo puedo decir que yo tengo confianza, aunque hay inclusive propios militares y civiles que me lo critican. Pero bueno, vamos a decir, si la primera potencia del mundo le pide, la solicita a los militares que actúen en defensa de la libertad y la democracia en nuestro país. Carlos, una pregunta. Quiere decir entonces que los Estados Unidos tienen cierta confianza también o esperanza en que ese sector militar va a reaccionar conjuntamente con la sociedad, con el sector civil para dar contraste con esta dictadura que tenemos en nuestro país. Indudablemente que tiene que ser así y debe ser así, independientemente o a pesar de que la política que implementó el difunto, y para ello se prestó más de un dirigente político que decía ser de oposición, atacar a la Fuerza Armada, atacar despiadadamente a la Fuerza Armada y viceversa, miembros de la Fuerza Armada atacar al sector político. Y esa fue una política que implementó el difunto para crear la diferencia, la divergencia entre la sociedad civil o el sector civil político y nuestra Fuerza Armada. Pero yo creo que esto en este momento, independientemente de los hechos del 30 de abril, se ha superado. Creo que es una buena experiencia y podemos decirle, yo en este momento puedo decirle a los Fran, si realmente no funciona o no procede rápidamente con esta llama encendida, sino con esta antorcha encendida en los próximos días, vamos a tener que actuar de una manera distinta y ese punto lo vamos a tocar más adelante. Carlos, yo difiero un poco de ti cuando me dices que un sector de las Fuerzas Armadas que tiene esa llama encendida, ese sector va a coordinar con un sector político. Cuando tú te refieres a ese sector político, te refieres estrictamente a los miembros de la mesa de la Unidad Democrática Frente Amplio, ¿o son otro sector político del país? No solamente el sector político, sino con diversos sectores de la sociedad civil venezolana. Porque el 11 de abril, cuando el pueblo de Caracas y el interior del país echa del poder al difunto, allí participó todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, tú fuiste actor de primera plana en esa gesta. Fue la gente del gobierno, pero de resto había partidos políticos, militares, la iglesia, académico, laboral, económico, todo el mundo. Carlos, te hago una observación ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo. Carlos. Tú me dices que difieres, quizás no me supe expresar. Pero la idea, el sector político, y que desde el punto de vista general, no excluyendo absolutamente a nadie, ¿ok? Y eso es lo que necesitamos nosotros. Siempre hemos hablado de la unidad, pero de una verdadera unidad, no una verdadera unidad, que todo lo que se trata en estas cuatro paredes, de eso es lo que tratamos de esas cuatro paredes, dos o tres, inmediatamente se van para la casa de Diosdado Cabello a contarle todo lo que se trató en X o determinada reunión. Ese es el problema. Bueno, Carlos, te interrumpo. De esa experiencia, tú tienes un libro por escribir. Tú sabes lo que ocurrió el 11 de abril del 2002. Y tú sabes lo que ocurrió en el paro petrolero. Y así sucesivamente. Y esos políticos que salen a correr donde Diosdado y salen a correr donde el narcorrégimen a comentarle las estrategias y el porvenir de esta gesta libertaria, esos políticos, algunos de ellos todavía pululan alrededor de la oposición verdadera. ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué no lo han echado a la calle? Me pregunto yo. Yo creo que Rómulo Betancourt, tú siendo adeco, Rómulo Betancourt no hubiera aceptado esa patraña contra Betancourt. No, indudablemente que no. Pero son, ¿cómo te digo? Son dos épocas totalmente distintas,
De acuerdo contigo. Pero vamos, pero en aquel entonces existía liderazgo en el país, desde el punto de vista político partidista. Existía el liderazgo en Acción Democrática, existía el liderazgo en el Partido Comunista de Venezuela, para citarte esos dos. Ah, no, y el propio COPEI. Y URD también. Pero dime tú, ¿dónde está el liderazgo en estos momentos en Venezuela? No hay liderazgo definitivamente. Desde el punto de vista político partidista, no existe. Los partidos políticos en Venezuela, el único que tenía realmente cierto porcentaje en las encuestas era el PSUV como partido de gobierno. ¿Y dónde está ahorita? ¿Y dónde están los partidos políticos que forman parte de la mesa de la unidad democrática? Bueno, Carlos, pero hay una diferencia, así conforme tú dices. Estamos hablando desde el punto de vista numérico, ¿qué porcentaje tiene? Nada. La gente no cree en nadie. Ese es el grave problema que tenemos en el país. No, pero yo estoy de acuerdo con la gente, Carlos. Discúlpame. En la dirigencia de oposición ni creen en el gobierno. Fíjate dónde estamos parados. Carlos, yo estoy pero yo estoy de acuerdo con la gran mayoría. El pueblo venezolano hoy le está pidiendo, y vamos a entrar ahora con el tema de Juan Guaidó. El pueblo venezolano hoy le está pidiendo al presidente interino de la República, Juan Guaidó, que active el artículo 187, numeral 11 de la Constitución Nacional a través de la Asamblea Nacional, y no quieren escuchar al 95% del pueblo. Las encuestas de Megaanálisis recientemente arrojaron más del 90% que el pueblo está de acuerdo con una intervención militar por parte de los Estados Unidos y fuerzas aliadas. Y entonces, ¿quiénes verdaderamente no quieren aceptar o escuchar al pueblo? ¿Nosotros mismos o los políticos? Los políticos de siempre, Carlos. Mira, incluyendo a Guaidó. Yo creo que, creo que nos hemos entendido un tanto, y vamos a saltar el caso o lo tocaremos en otra oportunidad, sobre el caso de la violación de la inmunidad parlamentaria de los parlamentarios. Eso dejamos para último tema, unos 5 minutos le damos. Ok, cómo no. Y después tocamos el punto de Guaidó. Mira, en el caso de los parlamentarios, aquí se ha venido manejando desde afuera, interno y externamente, y dándole sus recomendaciones a los diputados, a los miembros de la Asamblea Nacional, que actúen de una manera distinta. Y hay momentos que este pueblo se siente un tanto decepcionado por la conducta o la política que han venido aplicando frente al régimen. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso es que son tantas cosas. El caso del TCJ, ese poco empezando por Michael Moreno. Bueno, si tú tienes a un criminal, a un ampón, como presidente del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, saca la cuenta por ahí, ¿qué queda para los demás? Todo está podrido. Entonces, y también entendemos la situación de los parlamentarios, porque están constantemente amenazados para acudir a las sesiones de la Asamblea Nacional. Porque si los que se encargan de proteger a las instalaciones de la Asamblea y a los propios parlamentarios y a los propios ciudadanos, y en este caso la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional impulsa, empuja a estos colectivos para que ataquen y agredan a los diputados. Esa parte la entendemos. Bueno. Y la entiende el país. Bueno, Carlos. Si entiende el país, es como no trazan una estrategia, o si es necesario salir de la sede del Parlamento e irse a otro sitio y legislar y discutir la agenda parlamentaria.
siempre sigue metido allí. ¿Tú crees que es posible que nosotros los venezolanos hemos aceptado que estos delincuentes, que estos criminales, que estos corruptos terroristas hayan constituido un ente paralelo a la Asamblea Nacional? Bueno, Carlos, pero me lo acabaste... Lo más legítimo que tiene Venezuela en estos momentos. Carlos, Carlos, me lo acabaste de decir en un principio de este conversatorio, que es que los lineamientos del lado opositor se mantienen estrictamente bajo la estrategia del partidismo, no bajo la estrategia de llevar al país a un puerto seguro, es decir, a reencontrarnos los venezolanos con la libertad, a reencontrarnos los venezolanos con la democracia, que nosotros logramos hace más de 60 años atrás. Porque fíjate bien, insisto una vez más, ¿por qué, Carlos, esos diputados que hoy están siendo perseguidos, que algunos de ellos hoy amanecieron con sus casas pintadas con graffiti de los colectivos, por qué esos diputados, Carlos, hoy no se fueron a la Asamblea Nacional a sesionar y de una vez por todas exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y decirle: presidente, necesitamos, el país, los venezolanos, les urge una solución inmediata? ¿Por qué no lo hicieron, Carlos? Sí. Mira, hay lo siguiente: lo que está aplicando la dictadura o el régimen a los diputados, y esto no nos puede extrañar, causar extrañeza alguna, eso se llama terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado es una política que ha venido aplicando desde que estaba el difunto y ahora con Maduro, lo han venido aplicando permanentemente. No terminamos de entender que Venezuela, lo que es Venezuela, es una copia al carbón de lo que vivió y vive y sigue viviendo, y son 60 años de lo que ha vivido el pueblo cubano. De acuerdo contigo, Carlos, muy de acuerdo contigo. Pero vuelvo a la inquietud que tú tienes y que tiene todo el país. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos frente a ello? La intención de ellos es cerrar definitivamente a la Asamblea Nacional. Eso es. Bueno, Carlos, pero ahora me refiero excelente. La estrategia es cerrar la Asamblea Nacional. ¿Qué están esperando los diputados? ¿O es que no saben los diputados que le van a cerrar la Asamblea Nacional? ¿O es que este es un cuento de hoy? Esto es una denuncia que se viene haciendo hace ya muchos años. Y exactamente llegamos al punto de quiebre. Ya vamos a llegar allí. Yo quiero recordarle a los venezolanos que en aquel entonces, cuando yo estaba en el país, en la rueda de prensa que nosotros brindamos a Venezuela y a la comunidad internacional, siempre señalamos, y fue una constante, de alertarlos interna y externamente, que en Venezuela, con este régimen, con estos delincuentes, no se salvará nadie. Y eso es lo que está pasando ya. No se salva nadie. Y si hablamos de que este es un gobierno idénticamente una copia al carbón al cubano, ustedes se recuerdan a Fidel Castro, o el gobierno de los Castro, la dictadura de los Castro. Todo ese grupo que tuvo Fidel y que tuvo la dictadura cubana, aquellos que en un momento dado tratan de zafarse o desligarse o desprenderse y que están comprometidos con ellos, esos los desaparecían. O se iban al exilio, o iban presos, o los fusilaban. Carlos, pero no me estás diciendo, Carlos. Eso está ocurriendo. Eso va a ocurrir en Venezuela. No, Carlos, eso ya ocurrió. ¿Dónde te encuentras tú hoy en día? ¿En Venezuela o fuera de Venezuela? ¿Quién fue Carlos Ortega para los venezolanos? El hombre que sacó el 11 de abril del 2002
a Chávez del poder. El hombre que montó junto con Carlos Fernández, presidente de Fedecámara en el entonces, el hombre que montó el paro petrolero de un país. ¿Quién fue Carlos Ortega? La gente sabe quién fuiste tú. Tú fuiste uno de los primeros que sacaron del país, pero no nada más te sacó el régimen. Te sacaron también a algunos que te rodeaban en el entonces. Y así le va a ocurrir a Juan Guaidó. Vamos a hablar del presente, porque ya el pasado lo conocemos. Juan Guaidó tiene una debilidad ahorita. Déjame para aclarar un poquito esto. Si es cierto, y yo salí al exilio, y salí al exilio porque yo estaba amenazado de muerte. ¿Cierto? ¿No es mentira? Yo salí al exilio porque estaba amenazado de muerte, y fui a Costa Rica, me fui al exilio la primera oportunidad. Pero recuerda que yo voy a Chile. Y entonces, y cuando voy a Costa Rica, vuelvo a salir de Costa Rica y regreso a Venezuela, pero también en Costa Rica, a una invitación que nos formuló el canciller, en aquel entonces apellido Tobar, y invitó a mi abogado, el doctor Fernando Berrocal, y a mi persona, para advertirnos de que había un plan dirigido por Hugo Chávez para liquidarme físicamente a mí y a una magistrada del TCJ en Costa Rica. Bueno, esto es una primicia. Recuerden ustedes los venezolanos, que yo fui uno de los primeros que salí al exilio, y cómo calificaron alguna gente, inclusive muy amiga mía, apreciada por mí, reconocido por mí, y me tildaron de cobarde. Y yo fui de los primeros, creo que fue el primero que salió al exilio, el segundo. Y yo les dije a los venezolanos y a aquellos que me censuraron, me criticaron, ¿por qué me fui al exilio? Y me fui al exilio porque me iba a matar la gente de la FARC, que ya estaba en Venezuela. Y yo les dije, ojalá y Dios quiera que ustedes no pasen por lo que yo estoy pasando. Bueno, y no se lo deseo nunca. Y lamentablemente esto avanzó y siguió avanzando. ¿Y cuántos venezolanos estamos hoy en el exilio? Chicos, más de 4 millones. Bueno, Carlos. La tendencia es, si no cortamos esto, si no terminamos con esta dictadura, la tendencia es ¿cuál? Te tomo la última palabra. Seguirá aumentando. Carlos, te tomo la palabra. Vamos ahora al grano, tenemos 10 minutos nada más y vamos a ser bien contundente, bien preciso y conciso con este tema. Te tomo la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a sacar la dictadura? Primero, los diputados de la Asamblea Nacional, perseguidos hoy por la narcotiranía, no han asumido la responsabilidad de solicitar lo que el 90% de la población de los venezolanos dentro de Venezuela le están exigiendo: la intervención militar internacional de los Estados Unidos y otras fuerzas. ¿Por qué no lo escuchan? Vamos a ser precisos y concisos ahí. Un minuto, Carlos. ¿Por qué esos diputados no escuchan al pueblo? ¿Por qué? Vamos, un minuto. Mira, los diputados se deben a las diversas fracciones que tienen vida en la Asamblea Nacional. Y eso lo dirige ¿quién? Los responsables de cada fracción. Ese es así. Yo fui diputado. Eso se maneja así. Ahora. ¿Y el país cómo queda? Yo creo que con lo que está pasando en estos momentos es para que la Asamblea Nacional se declare en emergencia frente a esta persecución, frente a esta represión, contra esta amenaza, contra los diputados que le han quitado, le violaron la inmunidad parlamentaria, violan sus derechos humanos y atentan contra la propia familia de los diputados. Y lejos de estar aprobando el pago de los bonos de PDVSA, aprueben de una vez por todas el 187. ¿Por qué no lo hacen? Allí hay que emplazar a los responsables de cada fracción política para ver si se ponen de acuerdo de una vez por todas y aprueban el artículo 187.
O sea que nosotros los venezolanos tenemos que esperar que los jefes de las fracciones políticas, de los partidos que conforman en la Asamblea Nacional, decidan ellos si llaman o no a la activación del 187 numeral 11. No hay tiempo que perder. Y nosotros elegimos... Esto es para mañana. Pero Carlos, insisto lo siguiente. Por lo menos el grupo de parlamentarios 16J ha venido planteando, insistiendo realmente para que se apruebe el artículo 187. No ha sido posible. Es más, ahora en la última sesión, ¿qué pasó? Bueno, el CCJ del criminal Michael Moreno, del Lampón Michael Moreno, aprueba ya en iniciar el proceso contra los diputados, y posteriormente la Asamblea Nacional cubana lo aprueba. Y nosotros ese mismo día nos dimos el lujo de aprobarle al gobierno el pago de los bonos de PDVSA. Entonces los diputados están pendientes de los dólares y no están pendientes de la libertad del país. No le permitieron a los diputados del 16J intervenir. Entonces, esas son las cosas que están pasando y siguen pasando. Mira, aquí no hay tiempo para más. Aquí será el 187. Y yo voy a entrar ya para cerrar este conversatorio. Voy a dirigirme concretamente al sector político y a Guaidó principalmente. Y a quienes nos están escuchando y los que nos están viendo. Mira, la posición nuestra, primero, que ni soy divisionista, ni soy chavista, ni pretendo descalificar absolutamente a nadie. Estamos frente a una realidad de una política de oposición que no surtió efecto de ninguna manera, de ninguna forma, de una política que implementó el difunto después del 11 de abril para comprar a propios y extraños, hizo uso de la chequera petrolera para comprar a propios y extraños de acuerdo a la renta petrolera que estaba por encima de los $100. Entonces, esa es la situación que tenemos allí. Ahora, frente a esta tragedia, esta calamidad, una gran verdad, 55 países creo que se identifican con el presidente encargado, con Juan Guaidó, con la Asamblea Nacional, con el pueblo de Venezuela. Si nosotros no actuamos realmente y nos cruzamos de brazos y seguimos transitando por esta política que hemos mantenido hasta la presente fecha, realmente vamos a ir detrás de superar la marca de 60 años que tiene la dictadura cubana en el poder. No, Carlos, yo te voy a interrumpir. Aquí lo que Carlos. quiero decirle al presidente Guaidó, discúlpame, quiero decirle al presidente Guaidó lo siguiente. Y lo que yo he señalado acá, no lo tomen a mal, la intención nuestra, y hemos actuado de una manera desprendida. Carlos, estamos hablando como ciudadanos venezolanos, no como políticos. Nosotros lo que queremos es salir de esto rápidamente, pero tenemos que actuar unitariamente y no traicionando a los venezolanos. Mire, presidente Guaidó, aquí todos los caminos conducen a Roma. Y como dicen allá en Paraguaná, cuando usted ponga el sol, le ponga el lomo, le pega sol. ¿Oyó? Aquí no hay otra salida. Aquí lo que tiene que hacer usted, presidente Guaidó, es reunir precisamente a esos jefes de la fracción para que le aprueben, o a la Asamblea Nacional, lo que queda de la Asamblea Nacional, le aprueben de una vez por todas la intervención militar, pues si no es posible, una alianza cívico-militar. Carlos. Una intervención militar para poder salir de esto, entiéndase bien, no es invasión. Nosotros no estamos planteando invasión. La invasión la tenemos. ¿Cuántos años tenemos invadidos por los cubanos?
y por la FARC, y por los grupos terroristas, y ahora pues, y por Rusia, y por los sirios, y por Irán. La intervención es para rescatar, ¿verdad?, la libertad y la democracia en nuestro país y sacar a los invasores. ¿Quiénes son los invasores? Los que te he nombrado ahora, hasta este momento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el temor? A nosotros somos traidores porque solicitamos la intervención militar internacional. No. Traidores son ellos que le entregaron la república a los cubanos y a los rusos y a los chinos. Esos sí son los verdaderos traidores, no nosotros. Nosotros lo que queremos es que Venezuela vuelva a lo que fue ayer, vivir en democracia, en libertad, que la gente tenga comida, que la gente tenga alimento, que la gente no sufra esta inflación, que la gente no esté en manos de bandas criminales constituidas por los colectivos y por las tales milicias y por militares narcotraficantes. Eso es lo que nosotros queremos. Carlos, y si Guaidó si el presidente Guaidó no lo va a lograr con una alianza con los militares, no espere para mañana, presidente Guaidó, porque la próxima víctima va a ser usted. Es más, le voy a decir lo siguiente. Quizás usted, presidente Guaidó, a lo mejor no lo detiene. De pronto, presidente Guaidó, lo que está en juego, lo que está en riesgo, es nada más y nada menos su integridad física, que puede ser objeto de un atentado. Y puede ser objeto de un atentado porque a esta gente no le importa absolutamente nada. Esta gente está dispuesta a jugarse el pellejo, a como dé lugar, porque ellos saben que si esto se cae, como debe caerse próximamente, ellos tienen garantizado, ¿verdad?, su puesto en el autobús para que cumplan con la justicia venezolana, para que cumplan con la justicia a nivel internacional. De tal manera, presidente Guaidó, si usted sabe de esto, pues maneja las encuestas, el 90% de los venezolanos aspira, anhela, quieren la intervención militar internacional. Y dígale a los venezolanos que no es invasión, que es intervención, que la invasión la tenemos adentro, que lo que vamos es a sacar a los invasores y restituir la democracia y la libertad en nuestro país. Y vamos a aprovechar al máximo de este apoyo que tenemos a nivel internacional de países democráticos en el mundo. Porque si nosotros seguimos con este manguareando en esto, les voy a decir lo siguiente: todo estará perdido. Todo estará perdido, y estos malandros, estos delincuentes, estos zampones, estos criminales, estos terroristas se mantendrán en el poder como se mantiene el pueblo cubano en manos de esta dictadura. Bueno, Carlos, dicho esto, y emplazo al presidente Guaidó, que seguramente lo escuchará este programa, y si no le escucha, alguien le hará un comentario al respecto. Pero aquí todos los caminos conducen a Roma. Si no hay una alianza cívico-militar que realmente logre acabar o tumbar con este alto mando militar y con Maduro y el combo del PSUV, nosotros realmente vamos a tener dictadura para rato. Bueno, Carlos, dicho esto, ya de tu parte, a mí me gustaría darle a los periscoperos, porque ellos siempre se merecen mi respeto y mi consideración, porque son ellos los que verdaderamente hacen de estos programas que corran por las redes sociales, y gracias a todos ellos, a todos los periscoperos que siempre vienen a mi Periscope, yo debo darle la oportunidad a que ellos te hagan preguntas a ti, porque ellos también son parte del pueblo, son parte de los ciudadanos que estamos preocupados, son parte del 90% que le está diciendo a Guaidó: Guaidó,
activa el 187 numeral 11 porque nosotros apoyamos la ayuda internacional a través de los Estados Unidos y otras fuerzas multilaterales. Entonces, me gustaría, por favor, amigos del Periscope, para que ustedes hagan su pregunta y yo se la leo a Carlos Ortega y él va a tener 40 segundos para contestar. Por favor, le agradezco a cada uno de ustedes. Vamos entonces a leer la pregunta, Carlos. Carlos, yo leí aquí a una persona del Periscope que escribía que Juan Guaidó tiene pinta de traicionar al pueblo venezolano. ¿Qué opinas tú, rapidito? No, yo no creo. Yo creo, a pesar de la juventud, y debe administrarse bien como joven aún, de mantener lo que él tiene en estos momentos, porque querramos o no, es el líder que tiene Venezuela. No hay más nadie, nómbrame otro. Ok, no hay más nadie. excelente. Y él en ese caso, realmente, y para que no se sienta, yo no creo que se sienta traicionado. Lo que sí también le sugiero, rápidamente y pasándome los 40 segundos que me ha brindado, es que Juan Guaidó ya debe saber perfectamente bien quiénes son los que realmente están identificados con él, le apoyan como primera política del seguro, de primera política del país, y esos que ya los tiene plenamente identificados, tiene que deslindarse de esos delincuentes, de esos malandros, que nunca faltan en política, eso nunca falta. ¿Ok? Bueno, hay quienes dicen por ahí que Leopoldo López le aguó la fiesta el 30 de abril. No sé. Mira, yo expresé ya mi opinión al respecto sobre el 30 de abril. La parte negativa y la parte positiva. Pero yo no quiero convertirme tampoco en aguafiesta. Si estoy hablando de unidad, que es lo que necesitamos, y de que realmente debemos de excluir a estos que nos han traicionado y nos siguen traicionando, esa es otra cosa. Pero aguafiesta no. Nosotros lo que queremos es una buena fiesta. Venezuela necesita una gran fiesta, de este a oeste y de norte a sur. Y esa gran fiesta vamos a celebrarla muy pronto con la caída de la dictadura encabezada por Maduro. Otra pregunta, Carlos, rapidito. Y volviendo al 187, ¿qué les pasa a los diputados que no asumen la responsabilidad? Porque ellos fueron electos nominalmente por el pueblo. Es decir, cada diputado fue a hacer campaña en su estado y se comprometió a solventarle el problema a los venezolanos. Y ahora están esperando por los secretarios generales de los partidos políticos o porque ellos verdaderamente no saben o no tienen la capacidad para dar el paso. ¿Por qué no han verdaderamente activado el 187? 40 segundos. Te repito, como lo señalé anteriormente, si el diputado hizo su campaña en las distintas regiones del país, pero ese diputado estaba apoyado por X determinado partido, o ese diputado estaba apoyado por una alianza unitaria, una coalición allí, pero esos diputados cuando llegaron, fueron electos y se juramentaron, allí salieron tantos diputados para AD, tantos diputados para Primera Justicia, tantos diputados para Nuevo Tiempo, tantos diputados para ADP, para Alianza Bravo Pueblo, etcétera, etcétera. Y esos diputados, de acuerdo a la disciplina partidista, se deben a los debates, si es que existen, si es que los hay, que cada fracción tiene para tratar la agenda que corresponda. Y esos diputados tienen voz y voto en las respectivas reuniones de su fracción. Y esos diputados tienen que plantear, por supuesto, el caso de la aplicación del 187, numeral 11. Ese es el procedimiento. Porque ahí tienen, por ejemplo, ahí hay una fracción del 16J. ¿Cuál es la postura, la posición del 16J? La aplicación o que se disputa por la aprobación del 187, numeral 11. Ahora, ¿tiene esa misma intención AD? ¿Tiene esa misma postura Primera Justicia? ¿Tiene esa misma postura BP? Pregunto.
¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Yo opino que, mira, esto tienen que aprobarlo ya, para mañana es tarde, porque aquí sea ADECO, BP, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, llámese como se llame y del color que sea, no se van a salvar. Con este régimen, con esta dictadura, no se salvará absolutamente nadie. Bueno, Carlos, aquí están diciendo que con esa opinión... Así que aceleren esto, y le digo al presidente encargado, mi querido amigo Juan Guaidó, acelere esto. Usted tiene que declarar al país en emergencia. Estamos en emergencia. Y la emergencia tenemos que resolverla rápidamente, actuar rápidamente, porque si no, el paciente se nos muere. Wow. Bueno, dicho esto, Carlos, no me queda más que decir que muchas gracias por esta oportunidad, gracias por tu tiempo, gracias a todos los periscoperos que asistieron a este periscope de @12 del patíbulo a través de Juan Núñez hoy. Le agradezco siempre. Un mensaje final a los venezolanos, Carlos. ¿Qué esperanza le das a ellos? Mi mensaje es de siempre. En primer lugar, quiero reiterar o ratificarle que mi mensaje o mis opiniones no son de carácter divisionista. No soy chavista, nunca he sido chavista, ¿ok? Hemos hecho el mayor de los esfuerzos y lo hice cuando estuve en mi país y alerté a mi país, a la comunidad internacional, como lo dije también hace poco, de lo que iba a pasar en Venezuela. ¿Cuál es mi mensaje? De unirnos, de integrarnos todos, ¿ok? Unitariamente. Si nosotros no nos unimos, no vamos a llegar a ningún lado, a ninguna parte. Hay que desprenderse ya rápidamente. Aquellos que están identificados desde hace mucho tiempo como traidores, que fueron y siguen siendo cómplices de esta dictadura. Porque si no como hubo esa complicidad, esa alianza de algunas individualidades que decían ser de oposición, por esa razón llegamos donde llegamos. Por esa razón los venezolanos se mueren de hambre. Por esa razón los venezolanos mueren por falta de medicina. Por esa razón los venezolanos no le alcanza el sueldo para comer. Porque todo se acabó, todo lo destruyeron. Y de una manera u otra son responsables de la situación que vive el país. Y de una manera u otra yo quiero significar lo siguiente. Estos traidores tendrán que pagar conjuntamente con cárcel, conjuntamente con la gente del gobierno, el daño que le han hecho a nuestro país. La acabaron, la destruyeron, pero bueno, si se dieron el lujo de acabar con PDVSA y las empresas básicas de Guayana, se dieron el lujo de acabar con el sector productivo, agrario, bueno, acabaron con todo. Lo único que realmente ha beneficiado, no al país, ha beneficiado al alto gobierno y al alto mando militar, es los negocios que tiene con el tráfico de droga, que a muchos de estos generalotes estos, les produce nada más y nada menos que de 2 a 3 millones de dólares mensualmente. Bueno, Carlos. Esos son los que se han beneficiado. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Trabajemos unitariamente y Guaidó llame realmente a la aplicación. Se aplica el 187, el numeral 11 y la intervención militar internacional ya, para mañana es tarde. Muchas gracias, Carlos. Me queda decirle a todos los venezolanos una vez más que tenemos que seguir pendientes y tenemos que seguir muy atentos, porque la mayoría del pueblo venezolano exige al presidente interino Juan Guaidó que él asuma, tal y como dice Carlos Ortega, la responsabilidad de activar
el artículo 187, numeral 11 de la Constitución Nacional y dejarse de tontería, dejarse de pendejeras, de estar acatando lineamientos políticos. No es el momento de partidos políticos, Guaidó. Usted es un varguense al igual que yo. El pueblo de Vargas sufre la calamidad jamás vista en su historia y de igual manera toda Venezuela y todos los venezolanos que estamos dentro y fuera del país. Presidente Guaidó, Carlos Ortega le mandó un mensaje a usted y el pueblo venezolano también. Escuche a su pueblo y deje por favor de seguir líneas partidistas que en nada están ayudando a los venezolanos. Hoy mueren cada día más venezolanos por falta de acción. Y la acción, presidente Guaidó, la tiene usted en sus manos. Los libros de historia dirán que el presidente Guaidó propuso, exigió la intervención o no hizo nada y dejó morir a su pueblo. Buenas tardes, buenas noches para otros. Les habló su amigo de siempre, @12 del Patíbulo. Dios nos siga dando sapiencia y sabiduría y nos cubra a todos con su manto. Muchas gracias a todos por asistir a este Periscope. Buenas tardes, gracias a todos.